Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos. Hoy, viernes, tenemos a la licenciada Katia Rivera Soto, presidenta del Partido de Liberación Nacional. Pero antes de presentarla, vamos a saludar a mi buen amigo y compañero, el licenciado Roy Naranjo. ¿Qué tal, Roy? ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Buenas noches a nuestra invitada del día de hoy y, por supuesto, a todas las personas que siguen nuestro programa cada viernes. La licenciada Katia Rivera Soto, presidenta del Partido de Liberación Nacional, después de una seguidilla de 15, 16 años más o menos, en la que solamente fueron hombres los presidentes, ahora está ella a cargo del partido, con una amplia experiencia. La licenciada Katia Rivera ha estado en la Juventud Liberacionista, ahí fue donde nos conocimos, en Santo Domingo de Heredia, desde puestos en la Juventud Liberacionista a nivel local, provincial, nacional. Ha estado también en puestos importantes a nivel de gobierno, asesora en la Asamblea Legislativa, fue vicealcaldesa en Santo Domingo de Heredia, y tenemos el grato honor de tenerla hoy con nosotros para hablar con todos, para hablarles a todos ustedes del papel que representa hoy por hoy la mujer en la política actual y otros temas. Licenciada, un gusto de tenerla con nosotros. Bienvenida. Gracias, doctor, a usted y a Roy por el espacio y para poder compartir y conversar esta hora. Qué bueno. Podemos empezar el programa, no podemos empezar el programa sin seguir llamando a la cordura, porque esa es la palabra. Pareciera que la sociedad costarricense ha perdido un poco la sensatez, y esto que estamos viviendo hoy en los hospitales es producto del descuido y de la negligencia de muchas personas. Casualmente hoy vi en Santa María de Ota, afuera de una licorera, un carro con gente joven. Habían unas 8 o 9 personas en un carro de máximo 5 personas, así que probablemente personas que no les importa lo que está pasando y vuelven la mirada y no se informan respecto a lo que acontece en los hospitales de nuestro país. Se nos están muriendo pacientes que no logran ser atendidos apropiadamente porque el cuerpo médico debe atender en el mismo tiempo que atendía antes a 100, debe atender a 400, y lógicamente pues eso reduce la posibilidad de que las personas salgan bien de esto. Así que nuevamente, como en todos los programas, es llamar a la cordura y pedir que por favor no se hagan reuniones, que mantengamos el núcleo familiar o la burbuja que corresponde, porque la burbuja es solamente las personas que viven en un mismo techo, y no existen otro tipo de burbujas. No existen burbujas laborales que justifiquen salir a hacer ejercicio, salir en grupo y a enfiestarse, hacer reuniones, etcétera. Eso no está bien. Tenemos que mantenernos solamente con nuestra propia burbuja y cuidarnos en los centros de trabajo, en el transporte público, en los supermercados, en el comercio. Tenemos que cuidarnos, porque ahora, en estos momentos, con tantos casos diarios, en realidad hay demasiados también pacientes que andan en la calle. Así que no hay cara en qué persinarse. Licenciada, ¿qué le parece si empezamos hablando sobre el reto que tienen ahora el partido? Me parece que se ha renovado, se ha unido, viene la convención. ¿Qué se espera para esa convención? Escuché que José Figueres estaba diciendo y solicitando que en cada recinto electoral pues hubiera un médico para vigilar el cumplimiento de los protocolos, y que las personas puedan acudir a votar con la tranquilidad de que no van a estar expuestos a contagios.
Bien, aquí hay que tomar en cuenta que a diferencia de otros partidos, Liberación Nacional en cara a este 6 de junio, no solamente tenemos la escogencia de quién va a ser nuestro candidato para las elecciones de febrero, sino también todo el proceso de renovación de estructuras. Por eso esto nos amarra un poco con el tema de las fechas y es parte de la decisión tomada por la Asamblea Nacional en la sesión que tuvimos el sábado anterior. Hay que tomar en cuenta que según nuestro estatuto, este proceso de renovación de estructuras debía de haberse llevado a cabo el primer domingo de abril. Y es en diciembre que la Asamblea toma de forma unánime un acuerdo y es trasladar esta fecha 2 meses, que es en la que tenemos actualmente, día 6 de junio. ¿Por qué te comento esto? Porque si bien el proceso logístico que conlleva montar todo este proceso eleccionario es muy difícil, hay que entender que estamos votando por papeleta de convención, por papeleta territorial, más 4 movimientos, más 3 sectores y la presidencia de sectores. Entonces son 9 procesos diferentes que conllevan diferentes tiempos y un encadenamiento. Entonces, al cerrarse ese periodo, ¿verdad? Cada vez más, porque ya el Tribunal Supremo de Elecciones dijo claramente que no se va a cambiar el inicio del proceso ya de campaña electoral, arrancamos el 6 de octubre, tenemos como partido que terminar todos nuestros procesos previo a esa fecha, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí es importante que la gente comprenda que se hizo el análisis ante una realidad posible, y aquí hay que jugar con los escenarios en donde uno dice tenemos hechos reales, y un hecho real es que el Tribunal Supremo de Elecciones y el Tribunal de Elecciones Internas nos dibujaron los panoramas y los riesgos posibles de poder hasta quedarnos fuera oficialmente del próximo proceso de elecciones si no culminamos completo y de forma ordenada este proceso de elecciones internas. Entonces, ante esa inseguridad jurídica, tenemos que hacer el equilibrio y hacerle entender a la ciudadanía que si bien estamos en este momento de crisis ante esta realidad de la pandemia, tenemos que trabajar para poder cumplir con ese itinerario y poder participar en forma y lugar, ¿verdad?, a lo que es nuestro proceso de elecciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo también? Hemos venido trabajando con los protocolos, esos lineamientos de salud para minimizar los riesgos posibles en la aplicación de lo que es nuestro día de elecciones. En este caso, puedo insistir en algo que para mí es muy importante. Nosotros durante meses hemos venido logrando la consecución de los 930 permisos requeridos para utilizar centros educativos como centros de votación. O sea, estamos planteando que una votación en donde la tenés en todo el territorio nacional y con un horario extendido de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, diluye el nivel de aglomeramiento. La gente tiene que sentirse segura en el momento en que se traslade a este centro de votación. Y por eso también hemos estado trabajando en conjunto con el Tribunal de Elecciones Internas, el Tribunal Supremo de Elecciones y el Ministerio de Salud, hasta haber logrado esa aprobación de los protocolos por parte de las instancias correspondientes. Dentro de estos protocolos, pues por supuesto que está el uso obligatorio de la mascarilla, el mantener siempre el distanciamiento de 1,80 m, el poder ejercer ese voto de forma segura, donde estamos separando a cada uno de los miembros de mesa, solicitándole a la gente que lleve su propio lapicero para evitar también ese intercambio, ¿verdad? Entonces, parte de ese cambio del reglamento está en que indistintamente de la tinta que se utilice o una crayola, sabemos que lo que cuenta a la hora de hacer el escrutinio es la intención de voto, no el color de la tinta. Por darles algunos de los ejemplos que estamos utilizando. También para nosotros fue necesario
hacer la compra del material para que las personas que estén trabajando de forma voluntaria con el partido ese día en cada uno de esos 930 centros de votación lo hagan de forma segura. Las mascarillas, el alcohol, el jabón, el desinfectante, más todo lo relacionado a todos los implementos de higiene. ¿Por qué? Porque también estamos haciendo una contratación para la persona encargada, ya sea el conserje o la encargada de limpieza de cada centro educativo, se le va a hacer su pago correspondiente de trabajo de ese día para asegurar que nos esté limpiando las instalaciones de donde van a estar las diferentes aulas con las juntas receptoras, y al finalizar el día asegurar que todo quede completamente limpio. Esto es una inversión de poco más de 72 millones de colones para poder cumplir con esto. Al día de hoy ya tenemos los paquetes, tanto de lo que tiene que ver con los limpiadores, jabones, todo con las medidas reconocidas por el ministerio, ¿verdad? Todo ha sido en esto muy, muy estandarizado. Y por otro lado, en este momento estamos comenzando a hacer ese aterrizaje también con las personas voluntarias de lo que va a hacer la brigada anti-COVID. Esta brigada anti-COVID, y en parte lo que vos mencionabas, Jorge, no solamente por parte de don José María, sino también de otros precandidatos, hemos tenido ese aporte voluntario de personas que dejan de tener ese sombrero de tendencia y entran bajo la sombrilla del partido, y ese día son supervisores del cumplimiento de los protocolos. Ya a partir de la otra semana comenzamos con las capacitaciones vía Zoom para que estas personas, en su mayoría del área de salud, pero indistintamente de la profesión en la que ejerzan, sean responsables de estar vigilantes, que la gente no se aglomere, que no se quede dentro del recinto de votación, que apenas terminen de votar salgan. No vamos a tener toldos, no vamos a tener guías. Por eso mismo también habilitamos en la página del partido, donde usted desde su teléfono o desde una computadora puede ingresar a la página y al Facebook del partido, ingresa su número de cédula y automáticamente te va a decir qué recinto de votación y qué junta receptora es en donde te toca votar, para nuevamente evitar el tiempo en el que usted se encuentra en el centro de votación. Katia, antes de irnos a una pausa, quisiera saber también, ¿hay algún tipo de protocolo o van a tener o no el transporte, que siempre pues es una forma de movilizar a la gente hacia los centros de votación? Uh-huh. Sí, claro. En este caso hay que entender que, a diferencia de una votación nacional o una votación de gobiernos locales, al ser una votación interna, es cada uno de los gestores de las papeletas o los precandidatos los que se financian, ya sea tema de gasolina o de arrendamiento. Entonces, los lineamientos básicos están el estar siempre con papel toalla, con desinfectante, bolsa de basura, limpiar cada vez que se monte alguien y sea trasladado. Pero para nosotros aquí lo importante es hacer la promoción de que las personas puedan ir por sus propios medios o trasladarse en burbuja. Por eso es que también hicimos la solicitud formalmente al Ministerio de Salud para lo referente a la restricción vehicular de ese fin de semana. En primera instancia tuvimos, en realidad se la enviamos al Ministerio de Transportes, esta la envía al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos contesta que no van a levantar la restricción vehicular. El día de ayer, de mi parte, envié una nota solicitándole al ministro que por favor hiciera una revisión al respecto de su decisión, porque él hace un señalamiento sobre las excepciones. Es lógico que no exista una excepción de este tipo planteada, porque somos el primer partido en tener un proceso de elecciones.
Pero aquí también hay que hacer ese llamado, no solamente a ese respeto y a ese derecho de la salud, sino también a ese respeto de libre vinculación en algo que nos identifica a todos los costarricenses, la práctica democrática, ¿verdad? Entonces hay que mantener ese equilibrio con el entendido, ¿verdad? Que también, o sea, que lo hagan manteniendo los horarios, como es un tema, casi visualizarlo como un tema laboral. Pero esto minimizaría que la gente tenga que utilizar otros medios y poder trasladarse por los propios. Claro, perfecto. Bien, vamos a ir a una primera pausa comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Cada día descubrimos nuevos retos, emprendemos, innovamos y crecemos. Somos los que trabajamos para alcanzar nuestras metas. Somos la industria, el comercio, estamos en su hogar. Enfrentamos desafíos y aspiramos construir un mundo mejor. Por eso nos sentimos orgullosos de lo que somos. Juntos somos Coop Santos, fuente de progreso y bienestar. Yaramila Hidran, 7 nutrientes en el mismo gránulo, fertilizante completo y equilibrado, que aporta en su cafetal 2 formas de nitrógeno y 3 formas de fósforo, más un alto contenido de potasio en balance con magnesio, azufre, boro y zinc, que mejora el crecimiento de los granos al mismo tiempo que forman nuevos tejidos que van a albergar los próximos nudos productivos. Plantas más fuertes y vigorosas, mejor desarrollo del follaje y los frutos con Yaramila Hidran. Invitamos a varios alumnos a realizar un examen especial. ¿Qué haces para pagarte la matrícula? ¿Cómo ha cambiado desde la pandemia? ¿Estudias con todas tus fuerzas a pesar del cansancio? La vida no te califica, pero te preparamos para ella. Universidad Central, te preparamos para tu vida. Matrícula abierta. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, gracias por continuar con nosotros en su programa Hablemos. Recordarles que este programa lo pueden también sintonizar en este momento por Facebook Live y lo pueden ver el próximo miércoles a las 7 de la noche en Canal Altavisión. Hoy nos acompaña en forma virtual por Zoom, como una manera de nosotros dar el ejemplo de distanciamiento. Nos acompaña la licenciada Katia Rivera Soto, presidenta del Partido Liberación Nacional, con quien ya hablamos sobre el tema de la convención que está para el 6 de junio, con grandes y muy importantes protocolos de sanitarios en los centros, en los recintos, en las aulas de las escuelas donde se van a dar las votaciones, en las afueras no van a haber guías, no van a haber toldos. Pues es una forma de hacer las cosas bien hechas en tiempos de pandemia y una forma también de invitar a las personas a que salgan a votar con su propia burbuja, salgan a votar y a participar de un proceso democrático tan importante para el país. Katia, quisiera también comentar, nosotros hemos recibido a muchos políticos, en algún momento precandidatos, estuvo Carlos Alvarado, estuvo Guillermo Solís, y siempre preguntamos por qué pasa en Costa Rica, que cada vez tenemos más mujeres desempleadas y a la vez más mujeres jefas de hogar. O sea, cuando más necesidad tenemos de que las mujeres logren ubicarse para poder mantener a sus familias, vemos que aumenta la brecha entre el hombre y la mujer. ¿Qué es lo que debe hacer el país para que esto cambie? Porque también hemos observado que la participación de mujeres en la política ha sido muy provechosa recientemente. Vemos diputadas, ministras que están haciendo muy buenos papeles. ¿Y por qué razón a nivel país se cierran cada vez más las puertas laborales para la mujer?
Mira, es un multicausal. Yo creo que mucho tiene que ver con un tema cultural y en donde a nosotras mismas desde pequeñas a veces se nos inculca una serie de profesiones en donde se siente que es más adecuado para una mujer y en realidad es como una extensión del cuidado lo que se hace. Y cuando digo del cuidado es que dice, bueno, usted puede ser enfermera, usted puede ser maestra, usted puede, o sea, todo lo que usted le va buscando, ¿verdad? Tiene que ver siempre con el entorno de la familia, de la sociedad, pero desde una visión muy maternal, ¿verdad? Entonces, muchas de estas conformaciones que nos hacen desde pequeñas nos crean varias limitaciones. Con la práctica política, yo debo de decirlo que para la mayoría de personas siempre lo ven como un tema complicado, un tema un poco de guerrerismo, un poco de que creer que el liderazgo que se tiene que ejercer es de golpe, de contrapeso, de choque, cuando más bien yo creo que en una realidad como la que vivimos actualmente en esta sociedad se requiere muchísimo el diálogo, la apertura, el aprender a construir sobre las diferencias, el aprender a negociar. Creo que esa es la ciencia y el arte que nos permite que la política pueda llevar a cabo grandes logros. Sí es difícil porque también la práctica política nos hace llevar una tercera jornada. La mayoría de nosotras vivimos en un trabajo diario, diurno, sea lo que sea tu carrera profesional, pero luego llegas y tenés ese trabajo en el hogar, bien como se ha estado discutiendo ahora con esta propuesta que está presentando la Caja de cambiar esta diferenciación que existe de los 5 años, donde la mujer se pensiona 5 años antes. Los estudios que acompañan a esa decisión, por ejemplo, tienen que ver con que la mujer trabaja 3 veces más que el hombre en ese extrahorario, en ese trabajo con, ya sea de cuidado con adultos mayores, con los hijos, el mantenimiento de la casa. Entonces, esas políticas o esos lineamientos, ¿verdad?, que se supone que hacen una diferenciación positiva hacia la mujer, también reflejan que lo que tal vez cuando terminar la idea es tu trabajo fuera, tu trabajo en la casa, pero entonces tenés tu tercer jornada laboral y es usted anímese, cambie, ¿verdad?, mentalmente y sea positiva porque nos toca ir a hacer ese trabajo comunitario. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta, en la mayoría de reuniones políticas, que la mayoría de mujeres que están involucradas en procesos de juntas de educación, asociaciones de desarrollo, grupos comunales, esas son las capaces de hacer y de inventar de la nada para lograr que esa organización crezca y surja, pero a la hora de tomar decisiones o participar en una elección de una junta directiva, ellas son las secretarias, ellas son las tesoreras, pero nunca las presidentas, ¿verdad? Porque no, alguien más tiene que llevar la voz. Y esas son cosas en las que a mí me ha gustado muchísimo el poder promover y convencer a las mujeres de que tienen que tener, ¿verdad?, ese empoderamiento para Exacto. decir, yo puedo. Vieras qué difícil que es para muchas de ellas que han trabajado para otras personas a nivel político o han desarrollado un reconocimiento en su comunidad por el trabajo comunal que han venido realizando, y ellos me dicen, ¿cómo voy a pedir yo el voto? Yo no soy buena para esto, ¿cómo voy a ser yo concejal de distrito? Y entonces, y no se dan cuenta que ellas tienen todas las herramientas, lo único que tienen que hacer es cambiarse ahí el chip, ¿verdad? Entonces, y también, o sea, nosotros mantenemos un doble discurso, y hay que ser sinceros. Para nosotras las mujeres tenemos que trabajar el doble para que nos crean la mitad. O sea, la verdad es esa. O
sea, porque muchas veces sienten, ok, ¿cómo vas a manejar personal? Ay, no, pero es que usted la ve así dulcita, ¿cómo va a manejar personal, verdad? O cosas por el estilo. Y son formas en las que cada mujer tiene su perspectiva, y no tienen tampoco, y no tenemos que dejar de perder esa esencia femenina. Y es que no quiero que me malinterpreten. Ese nivel de feminidad no tiene que ver con ser débiles o ser delicadas para hacer las cosas. No, tiene que ver con nuestra esencia, nuestro compromiso, porque generalmente nosotras somos mucho más comprometidas, insistentes, necias trabajadoras, ¿verdad? Porque sabemos que las cosas hay que llevarlas a cabo y tenemos que dar un resultado. Es la única forma, ¿verdad? Entonces yo creo que sin dejar de ser lo que nosotras nos identifica y lo que nos gusta de nuestra identidad completa, y desde el grado de la feminidad, desde el grado de profesional, desde el grado de ser mamás, que eso nos ayuda muchísimo a hacer también multitasking, como digo yo. Hay que aprovecharlas, esas son nuestras fortalezas, es parte de nuestra condición. Entonces, sí, es difícil porque tampoco tenemos espacios o políticas que promuevan el hecho de simplemente las limitaciones que podemos tener a la hora de participar en procesos como procesos internos, el costo que implica, el dinero para poder invertir y pagar papeletas. Que la gente crea en vos también, como para decir, bueno, sí, este es el grupo, pero encaucemos a que esta mujer sea la que se empodere. Cuesta. Entonces aquí no hay de otra que pensar muchísimo en la capacitación, en el empoderamiento. Y si vos lo analizás, hoy por hoy tenemos toda una política paritaria que fue impulsada precisamente por Liberación Nacional, para que siempre exista ese sistema de 50 y 50 en los puestos de elección popular. Pero si usted ve los partidos pequeños, siempre son hombres los que encabezan. Rara vez es una mujer. Entonces, cuando llega la conformación de la Asamblea Legislativa, siempre vas a encontrar menos cantidad de mujeres, ¿verdad? Porque así es como se visualiza. Y más cuando ya bajamos a un nivel municipal. Vea los gobiernos locales. ¿Cuántos tenemos ahorita alcaldesas? 8, 12, por ahí más o menos. Y ese es el promedio que se mantiene históricamente. Porque cuesta muchísimo visualizar a una mujer como cabeza. O sea, y esto es algo que tiene que ir cambiando generacionalmente. Es un proceso lento, pero es un estereotipo que nosotras tenemos que ir rompiendo. Para nosotras, por ejemplo, ahora este 1 de mayo, en reunión de la fracción, yo me sentí en el particular muy orgullosa de ver a Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa. Y bueno, o sea, yo creo que aquí hay que ir cambiando esto a lo interno e irlo promocionando para poder mejorar esa cantidad de mujeres participando. Definitivamente hay que trabajar fuerte en esto, definitivamente hay que quitarles la estigmatización, hay que empoderar a la mujer y hay que abrirle las puertas, y también hay que trabajar lógicamente contra ese montón de machistas que todavía siguen encasillando a la mujer. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. ¿Necesita actualizar su lista de canales? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites.
Solicite soporte al WhatsApp 8392-2525. Envíenos su nombre completo y número del suscriptor y nuestros agentes del centro de contacto lo atenderán. Somos Cable Santos. Siga disfrutando de su programación favorita y asegúrese de contar con todos los canales que ofrecemos. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Contáctenos al WhatsApp 8392-2525. Juntos podemos. Una respuesta solidaria para quienes lo necesitan. Mi nombre es Elizabeth Sánchez Naranjo. Soy ama de casa, madre de 4 hijos, estudiante universitaria y usuaria de Copesantos. Tenemos el privilegio de tener en nuestra zona una cooperativa de electrificación. Gracias al servicio que nos brindan, tenemos la posibilidad de realizar muchas actividades en nuestro hogar. Pasamos del uso de la candela a tener iluminación en nuestro hogar. Además, preparar los alimentos, secar la ropa y utilizar la computadora para nuestros estudios. En estos tiempos que la situación económica está difícil, yo colaboro ahorrando energía, porque hay medidas que cada uno puede tomar para reducir la factura eléctrica. Si usted ha sido afectado en su economía a causa de la pandemia, acérquese a Copesantos y hablemos. Si usted califica, podemos acordar un arreglo de pago temporal. Juntos podemos hacerle frente a la crisis sanitaria. Para más información, contáctenos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Hoy seguimos acá en el programa Hablemos. Nos acompaña la licenciada Katia Rivera Soto, presidenta del Partido Liberación Nacional, con quien estamos discutiendo varios temas: el tema de la convención del partido, el empoderamiento o cómo hacer para que las mujeres puedan tener mayor participación y aportar más a la política nacional, como se ha venido observando en los últimos años, que cada vez tenemos más mujeres líderes y haciendo cosas muy buenas. Roy, ¿qué te parece? Excelente. Bueno, y unido a los 2 bloques anteriores que hemos conversado del reto que tiene el Partido Liberación Nacional, pues obviamente ante la pandemia, con todo el tema de los votantes, hablamos de la participación de la mujer, pero también, licenciada, ¿cómo hacer que los costarricenses volvamos a creer en la política? Porque sin duda, quizá en este momento no es un tema en el que estemos concentrados, ¿verdad? Y tal vez, obviamente, por experiencias anteriores, pues hemos estado un poquito alejados del tema y un poco, digamos que sin querer involucrarnos mucho en este tema. Y unido a eso, hablando del Partido Liberación como tal, pues para las elecciones del 2018, un 18% de los votos en la primera ronda, que era don Antonio Álvarez de Santi, ¿verdad? O más bien, solo un 18% de los votos en la primera ronda fueron para el Partido Liberación Nacional. Entonces, en política, en términos generales, ¿cómo hacer que los costarricenses volvamos a creer en la política? Y obviamente, en este caso, pues enfocado desde el punto de vista del Partido Liberación Nacional. Don Roy, el desencanto hacia la política lo vemos como un fenómeno ya a nivel mundial, ¿verdad? Yo creo que la estructura en sí de lo que implica un partido político nos obliga a reinventarnos. Nosotros en Liberación este año cumplimos nuestro 70 aniversario, convirtiéndonos en el partido más antiguo de toda América Latina. Y sabemos y no podemos tapar el sol con un dedo que a veces nos convertimos en un cocodrilo enyesado. O sea, porque la misma estructura como está planificada, organizativamente se nos queda lenta ante la realidad de lo que vivimos en la sociedad y de cómo actualmente nos desarrollamos. Por eso es que el poder acercar nuevamente a la gente joven hacia lo que es la práctica política y el compromiso que implica, necesita pasar por esa introspección de parte de la dirigencia del partido y mucho estar hablando con las personas que en este momento están aspirando a ser candidatas de Liberación. Yo debo decir que para muestra un botón,
ahora lo hablaba yo con el doctor, y si usted analiza, las personas que en los últimos años han estado en la presidencia del partido son personas sumamente preparadas, pero que ya son como los ex, ¿verdad? Ya han pasado por su carrera política y ahora lo que tienen es un puesto como más honorario, por así decirlo. En mi caso, pues es totalmente lo distinto, ¿verdad? Y entonces a mí lo que me toca es lo que estoy acostumbrada a hacer, a trabajar constantemente, a tener mucho diálogo, a convocar a muchos grupos, a tener reuniones una tras otra para convencer, ¿verdad? Entonces, esa misma actitud yo se las planteo a los precandidatos. No me voy a cansar, aunque, como me decía ahí un periodista, la van a enterrar en cajita blanca, que me entierren en cajita blanca, no importa. Yo creo que es necesario hablar y hablar y hablar para poder tener unos lineamientos entre nosotros. Liberación Nacional, a diferencia de otros partidos políticos, no existe la voz cantante, la voz líder, el soprano ahí, la diva del momento, no, es un coro. Es un coro que lo que hay que hacer es ir jugando con esos diferentes tonalidades para poder llegar y decir, ok, ahora sí, estamos en la misma sintonía. Y eso no es fácil, ¿verdad? Pero en este momento, en donde la gente vuelve a ver que creyeron que en el Partido de Acción Ciudadana iban a tener ese renacer y esa diferencia en la práctica política, el desencanto que han provocado, el vacío, el dejar pasar simplemente sin tener desarrollo en este país, nos obliga a nosotros a decir, vean, hagamos un alto en el camino y démonos cuenta que como partido nosotros tenemos que ofrecer realmente ideas, trabajo y nuevos rostros para trabajar. Porque la gente necesita eso, reenamorarse. Porque al final de cuentas la política genera pasiones, así como el fútbol. Y entonces usted puede tener ese mensaje, ¿verdad? Pero ¿cómo hacerlo llegar? O sea, y es a partir de esto, es el diálogo, es la apertura, es ser más horizontales y reencontrarnos con las diferentes causas sociales. ¿Qué nos reclaman a nosotros como partido? Ustedes han dejado perder las banderas que antes identificaban a Liberación. Bueno, es cierto en muchos casos, pero también lo que hay que ponerse a analizar acá es muchos de los principios que se aplicaban en los años 70 no van a funcionar para nuestra realidad actual. Sin dejar de ser lo que somos, nosotros tenemos que volver a abrir esos caminos con las diferentes agrupaciones, escuchar a esos pequeños grupos, a esas pequeñas realidades y ver cómo podemos encauzarlos dentro de lo que es nuestra gran sombrilla, que es la socialdemocracia. Y es que también yo quiero agregar que así como vemos que la participación de las bases ha venido disminuyendo, como hay un desinterés, ¿qué se puede hacer para lograr que nuevamente los muchachos jóvenes quieran participar de elecciones de juventud en los diferentes partidos, no necesariamente en el Partido de Liberación Nacional? Pero es que yo recuerdo que en algún momento, en nuestros tiempos, los pueblos, cuando se estaban dando las elecciones de la juventud liberacionista, se veían como si estuvieran en tiempos de convención, o sea, eran carros, banderas, movimiento de gente, y era para elegir al presidente de la juventud liberacionista a nivel local, y eso generaba un montón de líderes en esa época, líderes que han dado mucho por el país, se fueron desarrollando desde jóvenes, desde que estaban en colegio, desde que estaban en escuela, inclusive ya mostraban interés por la política. Esto que dice Roy es cierto, o sea, hay un desinterés y lo que está provocando es ver siempre caras conocidas, las mismas caras de siempre, y no se está renovando los partidos políticos con sangre joven para que se pueda dar un buen cambio generacional. ¿Qué podemos hacer para lograr que las personas más jóvenes se entusiasmen con la política? Vieras que yo creo mucho en el tema de la capacitación, sí, en el tema de
de visualizar una organización diferente, más activa, más horizontal, no tanto con puestos o con cargos, sino el de cómo abordar y canalizar directamente, ya sea en gobierno o desde la Asamblea Legislativa, proyectos o temas en los que uno se identifica. Por ejemplo, yo soy rescatista animal, ¿verdad? Entonces, yo no voy a esperar a armar la estructura liberacionista de los rescatistas animales para tener un representante en la Asamblea Cantonal, Provincial o Nacional. Eso es ilógico, ¿verdad? Pero esta gente y los que participamos en esto, muchas veces lo que buscamos es con quién poder dirigir nuestras ideas o canalizar nuestros proyectos. ¿Cuántos de los ciclistas que quieren ver un proyecto diferente de planificación urbana y pensar en movilidad ciudadana en un tema de citadino, por decirles algo, ¿verdad? ¿A quién le podemos canalizar eso? ¿Verdad? Entonces yo creo que mucho va a recaer precisamente en esa diferenciación. Yo, si hay algo que he venido también conversando con los precandidatos, es, vean, al final de cuentas y al terminar este proceso, ustedes van a tener una cantidad de delegados dentro de la Asamblea Nacional, que es nuestro órgano máximo. Este es el momento, apenas pasando este proceso de elecciones nacionales, para hacer ese acto en camino y decir, echémosle un ojito a ese estatuto. Nosotros no podemos seguir haciendo estos despliegues. Vean la dificultad que se nos está generando ahora el poder hacer cualquier cambio para nuestro proceso de renovación de estructuras, ¿verdad? Cuando en realidad la facilidad que se puede lograr o permitir es en función de una mejora de apertura para hacernos más llamativos, porque de verdad que para muchos es qué pereza participar en un proceso distrital, porque ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Verdad? Entonces yo creo que ahorita el momento es pasando las elecciones nacionales. Y yo les decía, vea, yo le doy y le apuesto a ese tema. Vea, esa foto que usted está poniendo ahí para mí representa mucho, porque ahí tengo a la presidenta de la Asamblea Legislativa y a la jefa de fracción, ¿verdad? Dos mujeres sumamente capaces. En el caso de María José, creo que la más joven en la historia del partido en tener la jefatura de fracción. Actualmente también el comité ejecutivo somos 3 mujeres, la tesorera, la secretaria general y esta su servidora. Y entonces yo creo que sí hay una nueva generación de mujeres que ha venido participando y trabajando y tomando los puestos de liderazgo dentro del partido, ¿verdad? Tal vez no se refleje todavía en las precandidaturas nacionales, pero que existen nuevas generaciones de mujeres trabajando en liberación, ahí está la muestra y el foto. Muy bien, Katy, excelente. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía y, por supuesto, la deliciosa repostería. Yo me concentro y cuando me doy cuenta, se me pasan las horas trabajando. Para mi familia, lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. Feria Agrocomercial hasta el 22 de mayo. Aprovechen precios especiales en fertilizantes e insumos agrícolas. Copetarrazú Suministros, Bajo San Juan, León Cortés, San Carlos y Reconejo. Hoy tu mundo se ilumina. Enciendes la vida con los dedos. Preparas tu café, te comunicas. Y todo esto es posible al utilizar la electricidad. Pero no siempre fue así. Tus abuelos lo hicieron de otra forma. Sin electricidad. Con mucho costo y un poco más lento, pero tuvieron la visión de mejorar su futuro, que hoy es tu presente. Con su visión y esfuerzo, nos heredaron comunidades con energía, con trabajo y bienestar. Nos heredaron el valor de la energía. Cope Santos,
Juntos podemos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Gracias por continuar con nosotros. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Katia Rivera Soto, presidenta del Partido Liberación Nacional, con quien hemos estado hablando de temas diversos, y el que más nos agrada la conversación es el empoderamiento que el país necesita darle, y el país y el mundo necesita darle a la mujer, porque definitivamente la historia demuestra que la mujer la hemos tenido encasillada, casi que literalmente encasillada, porque metida en casa desde tiempos remotos. ¿Por qué? Porque analizamos compositores, pintores, escritores de épocas de los años 800 y solo son hombres. Y son hombres, ¿por qué? Porque a la mujer no se le da el espacio que se le debe y que se le debía dar. Y todavía seguimos con ese gran problema, que es no permitirle a la mujer dar ese aporte tan importante. Pero ya lo decía la licenciada Katia Rivera ahorita cuando mencionaba que sí se está empezando a observar ya un cambio generacional, incluso se está dando más presencia de la mujer en los puestos públicos, y eso pues es de mucho agrado y de mucha importancia. Hay, el partido se ha unido, se ve que está unido, viene la convención, usualmente más bien en lugar de dividir, la convención fortalece al partido. Ya una vez que haya un candidato, pues la coyuntura y todo esto se fortalece. ¿Por qué, Katia, deberían los costarricenses de votar por el Partido Liberación Nacional en las próximas elecciones? Si hay algo que nosotros a veces se nos olvida y pensamos que bajo este régimen presidencialista en el que nos desarrollamos, la varita mágica la va a tener quien quede de presidente. Creo que la experiencia de estos últimos 8 años nos demuestra que, va a sonar feo, pero la Asamblea Legislativa le ha tocado desarrollar muchísimo, casi el 99% de las decisiones trascendentales, porque esta última administración se ha lavado las manos. ¿Por qué doy este ejemplo? ¿Y por qué lo menciono ahorita? Porque Liberación Nacional, a diferencia de otros partidos políticos, tiene equipo detrás de esa persona que va a ser nuestro candidato. Esa es la diferencia. Cuando nosotros entramos en este periodo de la pandemia, a principios del año pasado, cuando el presidente se hizo de los oídos sordos, cuando nosotros enviamos muchísimas cartas diciéndole, por favor, escúchenos, cuál debe ser ese mecanismo para poder, en medio de la crisis, fortalecer y entrar a un proceso de fortalecimiento y de reactivación económica, y a lo que se tuvo de oídos sordos. ¿Qué decía la gente? Si hay un grupo que podemos apostarle a lo seguro, es al grupo económico de Liberación Nacional. Y yo creo que hoy por hoy sabemos el nivel de crisis en el que vivimos y que sufrimos, y que ocupamos un liderazgo claro, pero ante todo un equipo que esté bajo ese liderazgo. Y eso, reitero, es la diferencia de Liberación, porque me toca a mí trabajar con muchísimas mujeres y hombres de los diferentes estratos y capacidades y áreas. Y ahí me doy cuenta cada vez que entre experiencia y nuevos profesionales, Liberación puede brindar esta propuesta para ser el partido que va a ganar en las elecciones de febrero del 2022. Roy, aprovechando... Perdón. Adelante, Roy, adelante. Sí, tal vez aprovechando el tema que menciona la licenciada, en el 2020 la Asamblea Nacional del Partido de Liberación propuso la reducción o reducir el número de candidatos a diputados que podía escoger el candidato electo. De una u otra forma, eso no podría afectar la participación del partido en el gobierno. No lo vemos así. Hay que entender que esto era una norma que existía
desde hace muchísimos años, Norma, en donde se visualizaba cuando Liberación sacaba 17 y 18 diputados solo en San José, ¿verdad? Y ahorita lo que estamos teniendo es un desequilibrio de la representación de estos cantones, sobre todo en la provincia de San José, ¿verdad? Si vos ves la elección anterior, los 4 diputados electos por San José eran los 4 nacionales. Entonces, lo que se hizo fue una reconsideración, respetando también el proceso de renovación de estructuras y las diferentes personas que dentro de esta área estaban aspirando y que estaban con limitaciones a la hora de los resultados. Sin embargo, también hay que ser conscientes que después de la elección de una nueva asamblea o de la constitución de esta nueva asamblea nacional, pues siempre va a prevalecer el criterio o la cantidad de delegados que son afines a quien quedó de candidato a nivel nacional. Entonces siempre va a haber injerencia. Eso no podemos tapar el sol con un dedo. Otro tema que preocupa bastante es que el costarricense, ya lo hemos hablado durante el programa, el costarricense ha venido perdiendo la confianza en los políticos. Pero cuando vemos en una convención del Partido Liberación personas que en realidad no han sido francamente cuestionadas, que son personas con una trayectoria política adecuada, transparente. ¿Por qué? Porque en algunos casos lo que se ha sucedido en Costa Rica han sido show político. Y poniendo un ejemplo, José María Figueres fue víctima de un show político, al fin y al cabo, porque nunca se le demostró absolutamente nada. Pero ¿cómo podemos hacer también para que todos estos líderes muestren al país que están realmente unidos y que están realmente dispuestos a trabajar para sacar a Costa Rica de este hueco enorme donde estamos metidos y que lamentablemente los últimos 2 gobiernos no han podido movernos de donde estamos? No es fácil, porque ya hay un imaginario colectivo en donde dicen, usted está metida en política y quién sabe qué está aspirando ya, ¿verdad? O es el sinónimo de política corrupción, de política beneficio propio. Y no se visualiza las cantidades de horas también al servicio que se realiza en esto, porque son trabajos muy tensos, muy sacrificados, y en donde los medios de comunicación generalmente maltratan a veces más de la cuenta. Como todo, como dice el dicho, como en botica, ¿verdad? También hemos visto de casos en que uno dice, sí, actuó mal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo creo que Liberación se autoflageló también durante bastante tiempo porque asumimos esa coletilla que nos pusieron en función de partido que ya estaba como en vía de fenecer. Creo que ya también ese fue un proceso que acabó para cualquiera de nosotros con estas nuevas generaciones en las que estamos asumiendo los roles de liderazgo dentro del partido. Y lo que nos queda es nada más demostrar con trabajo lo que nosotros somos capaces de hacer, ¿verdad? Entonces, lo vemos con las y los diputados en la Asamblea Legislativa, pero sobre todo creo también en esos liderazgos que se están dando en cada uno de los rincones del país, de gente que lo que quiere es sacar adelante, promover nuevos proyectos, nuevas ideas, y creo que voy a lo básico y puede sonar muy simple, pero creo que es el inicio de todo, es reenamorar a la gente. Y ese reenamoramiento va en función de esto, del trabajo que podamos hacer cada uno en nuestro entorno inmediato. Hay una frase que quiero rescatar y que dice: es un reto para todos los partidos políticos reinventarnos en la forma en la que trabajamos, tanto a lo interno como nuestra dirigencia, y en las posiciones en las que construyen las verdaderas políticas gubernamentales. El tema es sumar. A eso nos referimos cuando hablamos de oposición responsable, añadió Katy Rivera.
estos últimos minutos, oposición responsable, podemos describirlo para que nuestros amigos televidentes comprendan la profundidad de esa frase y la importancia que es ejecutarlo. Creo que la gente muchas veces malinterpreta lo que es oposición responsable con decir que son unos alcahuetas. Yo creo que no. El tema es que si es para construir y si es para el beneficio de su comunidad o del país completo, ahí siempre van a encontrar a Liberación Nacional trabajando y asumiendo muchas veces hasta el gasto político. Pero lo que también tenemos es que tener una voz fuerte y firme para señalar los vacíos y las inconsistencias en las que han caído las administraciones. Eso es oposición responsable. Y termino diciéndolo con lo que empecé. Hay que aprender a construir sobre nuestras diferencias. Así es. Katy, agradecerle el tiempo que se tomó para compartir con nosotros y con toda la gente de esta región y estos 9 cantones que siguen, que reciben la señal de Altavisión por medio de Cable Santos. Queremos invitarlos de hoy en 8. Si usted hace bicicleta, si usted sale a caminar, si usted sale a correr, es importante también conocer cómo se debe alimentar antes, después, cuántos minutos después de terminar de hacer el ejercicio debe comer proteína, qué debe utilizar para rehidratarse, para poderle sacar máximo provecho a todo el ejercicio. Para eso lo vamos a hablar de hoy en 8 en un programa más de Hablemos. Roy, me quedo muy contento con la participación de Katy Rivera en nuestro programa. Muy bonito, un tema que, como lo mencionamos en uno de los bloques, pues que los costarricenses no han querido entrarle mucho al tema, pero creo que fue un enfoque muy bonito. Agradecer, por supuesto, a la licenciada y a todas las personas que nos siguen cada viernes. Recordarles que pueden ver la repetición de este programa el próximo miércoles a las 7 de la noche, e igualmente en YouTube y Facebook, pues ahí también lo pueden ubicar. Muchísimas gracias. Tiene un par de minutos para despedirse. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Roy, por el espacio. La verdad es que sí es necesario abrir todos los canales de comunicación posibles con la gente y que sientan que de verdad en Liberación Nacional estamos trabajando para ganar esas elecciones. Pero la meta no es ganar por ganar, es porque sabemos que Costa Rica necesita salir del atolladero en el que nos encontramos y somos conscientes que como partido tenemos la gran responsabilidad de sacar a Costa Rica adelante. Bien, antes de despedirme quiero enviarle un muy cordial saludo a don Alexander Bolaños, un gran líder del Partido de Liberación Nacional que también aporta mucho en la zona de Los Santos. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos de hoy en 8 en el programa de Hablemos. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región.